tardes a las personas que nos ven, a quienes nos escuchan por las redes digitales, virtuales. Queríamos partir contando que este conversatorio es parte de un ciclo de entrevistas que hemos decidido impulsar desde el Grupo de Investigación en Ciencias Sociales y Economía, GICSEC, con la intención de reflexionar acerca de la situación actual que estamos viviendo a nivel nacional y mundial, teniendo como eje tres temas principales: el estallido social, como se le ha conocido, o la rebelión popular, como nos gusta llamarle, la pandemia y la nueva constitución. Buscamos difundir este contenido que nos permite ir pensando, profundizando y entendiendo los fenómenos sociales y económicos que estamos vivenciando, tanto a nivel local como global. Todo esto desde una mirada crítica sobre los contextos de crisis, para debatir cómo nos posicionamos en la actualidad y en el futuro frente a estas nuevas y no tan nuevas situaciones. Para ello, invitaremos a profesores, profesoras, académicos, académicas y también a participantes de los movimientos sociales, con el fin de dar cuenta de los distintos puntos de vista y experiencias desde donde podemos reflexionar. En esta primera entrevista, conversación, quisiéramos darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Marilu Trauman. Ella es profesora economista de la Academia de Humanismo Cristiano, quien además tuvo una participación crucial en los comienzos de nuestra organización. Así que es un gran honor tenerla aquí, profesora, y poder escucharla. Para comenzar, queríamos plantearle dos preguntas relacionadas al primer tema, que es relacionado a la rebelión popular, al estallido social. ¿Ve usted alguna relación entre el patrón de acumulación extractivista que caracteriza el neoliberalismo chileno y el estallido social desencadenado desde el 18 de octubre del 2019? Esa es la primera. ¿Y cree que este estallido social responde a una crisis estructural del neoliberalismo chileno, o por el contrario cree que es una crisis superficial o coyuntural que permitiría su reacomodo? Ya, bueno, primero, muchísimas gracias, me siento, pero el ego se me fue al cielo con esta petición de entrevista, sobre todo hoy día que uno a veces se siente un poco, no puede ir a las marchas, no puede ir a la Plaza de la Dignidad, como que se siente medio impotente, así que yo igual les doy las gracias. Además me encantan ustedes, porque sí, siempre tengo como que pueden haber buenos diálogos con ustedes, digamos. Así que por eso les doy las gracias. ¿De qué hablamos? Del estallido. Bueno, una cosa que a mí me gustaría decir del estallido es que uno tendría que verlo en una dimensión más amplia, ¿ya? Le decimos estallido. A mí me gusta más también la palabra rebelión popular, porque estallido es como que estuvimos así apretados y de repente saltamos. Pero la verdad es que previo al estallido hubo una seguidilla de manifestaciones, ¿ya? O sea, desde el 2006, me saco el sombrero por los estudiantes, el 2011 estuvimos, el 2011 fue un año grandioso, ¿ya? O sea, fue mucha marcha por los estudiantes, desde los estudiantes, muchas marchas ambientalistas también. O sea, gracias a esas marchas terminamos con Hidroaicén, ¿no? Estaban las AFP, estaba el movimiento feminista. El 2018 el movimiento feminista o la celebración del 8 de marzo fue apoteósica, ¿ya? Entonces, hay cosas previas al estallido, ¿ya? Uno es, segundo, recordemos que el estallido, además de eso, no es solo un fenómeno chileno. El fenómeno chileno fue que duramos 5 meses, todos los días, con alguna manifestación, ¿no? Pero este estallido está en Medio Oriente, está en el Asia, está en Europa, ¿ya? Y en América Latina, recuérdense que un poquitito antes tuvimos un estallido social, quizás más corto, todo lo que quieran, pero en Ecuador, en Colombia también, en Colombia está la repre, pero en una forma brutal. Ayer estaba en un foro de economías transformadoras y ahí una persona salió diciendo, perdonen, no voy a hablar de economía transformadora, voy a hablar de la represión brutal que hay en Colombia, Centroamérica, Honduras, ¿ya?
Leí el puro 2018 hubo 164 dirigentes ambientalistas asesinados no al calor de una no al calor de una manifestación, sino asesinados como fue asesinada la Macarena, ¿no? Entonces, yo creo que ahí ese es un contexto que hay que ver. Y sobre la economía yo diría lo mismo, ¿no? En Chile sí, hay una crisis estructural, una crisis económica, ¿ya? Les voy a contar, así para que nos vayamos preparando. Desde el 2011 tenemos déficit en cuenta corriente. ¿Qué quiere decir eso? Que como país, estamos gastando más de lo que estamos recibiendo, ¿ya? ¿Cierto? O sea, todos nosotros estamos con déficit en cuenta corriente este rato, ¿no es cierto? O no estamos gastando los ahorros, ¿no es cierto? Porque no podemos vender nuestros servicios al precio, ¿no es cierto?, que nos permitiría tener un nivel de ingreso, que nos permitiría un nivel de ingreso para lo que nosotros consideramos necesidades básicas, ¿no es cierto? Y este déficit en cuenta corriente, por eso a mí me importa mucho el tema internacional, se debe fundamentalmente a las ganancias repatriadas por las inversiones extranjeras directas, ¿ya? El 2018 fueron algo así como 12.000 millones de dólares, que son como el 15% del presupuesto nacional, ¿ya? O sea, de la pura inversión extranjera directa. Y lo peor es que este déficit en cuenta corriente, ¿ya?, se paga, a los países se les trata igual como individuos, ¿no? ¿Se va a pagar con qué? O con créditos, o con más inversión extranjera directa. Estuve mirando, no tengo la cifra, pero se sigue, si ustedes se meten en la página de inversión extranjera directa, ahí hay un marco optimista fantástico, porque se supone que siguen llegando las inversiones extranjeras directas, es fundamentalmente hoy día inversiones chinas. Y, como si fuera poco, la deuda externa hoy día es el 83% del Producto Interno Bruto, ¿ya? Es decir, si las comunidades locales, si nosotros no estamos alerta, ¿cierto?, esa inversión a dónde viene, viene fundamentalmente a apropiarse de nuestros recursos naturales, ¿ya? A lo mejor para explotarlos a mediano plazo, a largo plazo, ¿ya? Y por eso yo digo, esta crisis, o sea, la crisis chilena, ¿ya?, que es una crisis que ya lo vimos, o sea, sabemos que vamos a ganar el apruebo, ¿no? O sea, todas las encuestas lo dicen, ¿ya? Es una crisis institucional, sabemos, o sea, Piñera ganó con un porcentaje bajísimo de gente que votó, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no creíamos ni en él, ni en la nueva mayoría, o la concertación, como quieran decirlo. O sea, la crisis está, ¿ya? Si es coyuntural o es estructural, tenemos que meternos con la economía mundial. ¿Por qué? Porque sí, podría ser que hoy día aumente la demanda por litio y el litio se vaya a las nubes y parte de eso pueda quedar en el Estado, o que el cobre, ¿eh?, o que venga el Fondo Monetario Internacional y nos dé un perdonazo. ¿Por qué? Porque la economía chilena, dentro de la economía mundial, a todos ustedes les tocó ver a Wallerstein, ¿no es cierto?, ocupa el lugar de periferia, pero además ocupa el lugar de periferia regalona. Así que esto fue una sorpresa gigantesca. Recuérdense que hasta hacía poco éramos el jaguar de América Latina, ¿ya? El mismo Piñera lo dijo, ¿no? ¿Ya? Que éramos el jaguar de América Latina. Y tengo la impresión que había un par de frasecitas, claro, a raíz del estallido en Ecuador, que dijo que Chile era un paraíso. Ellos sabían, yo creo, que venía el estallido, ¿ya? Por eso reaccionaron en esa forma brutal. Sacaron al tiro los milicos a la calle, permitieron los saqueos, ¿ya? Y dijeron que estábamos en guerra. Y tuvo que venir el comandante y jefe del ejército a decirle, no, no estamos en guerra. O sea, ha sido como muy absurdo. Pero como te digo,
la crisis, se podría salir de esta crisis, ¿no es cierto? O sea, si el Estado empieza a gastar más plata, empieza a convertirse en un Estado relativamente socialdemócrata, ¿no? Tal vez aplaque el movimiento social. Y si además eso va acompañado de repre, peor, ¿ya? Pero lo que sí tenemos que tener claro, que esta crisis es parte de una crisis mundial, ¿ya? O sea, volviendo a los que les tocó alguna vez hacer 2 o 3 ramos de economía, o no sé si les tocó en ese tiempo, pero una obsesión que tengo yo es que yo digo que la capacidad de producir del mundo crece, pero crece mucho más lento, o sea, perdón, mucho más fuerte que la capacidad de compra del mundo, ¿ya? O sea, y eso significa que las empresas, las grandes empresas, cada vez tienen más dificultad para vender. ¿Mm? O sea, ya lo decía Brenner hace algunos años atrás, por ahí por los 97, 98, y seguimos en la misma. La crisis subprime no fue otra que la necesidad de estimular al sector de la construcción para que todas las inmobiliarias empezaran a tener mayores ventas, ¿ya? Pero no fue suficiente porque empezaron a venderle casa a los pobres, cosa que está bien, pero empezaron a vendérsela a pobres que después no pudieron pagar. ¿Mm? Y con eso empieza la subprime, que se reparte a todo el mundo, porque esa plata se fue, digamos, o sea, esa deuda se empezó a vender, a requete vender y a supervender. Esa fue la crisis del 2008. Pero poquito antes de la pandemia, e incluso poco antes del estallido, ya el Fondo Monetario Internacional estaba señalando que íbamos a tener problemas, que el PIB, el famoso PIB, iba a crecer poquito, ¿ya? Piketty, que no es ningún marxista, no es ningún descontentado, no es nadie tan descontento con el modo de producción capitalista, ¿no? O sea, él se desarrolla dentro de la economía tradicional, también nos está diciendo, lo dijo en ese libro del Capital, lo tengo por ahí, pero ya, pero empezó a advertir que con esta mala distribución de ingresos, ¿ya? Como los más ricos del mundo son los que se van quedando con mayor parte del excedente, ¿ya? Ellos tienen la posibilidad de reinvertir en aquello que les da más ganancia, ¿ya? Y ahí vamos a tener denuncias de Harvard, del mismo Piketty, y lo vamos a ver en Chile, que gran parte de ese crecimiento económico se lo lleva el 1% de la población. En el caso de Chile, el 1% de la población se lleva el 30% del ingreso, ¿ya? O sea, con nuevas formas de medir. No son las formas de medir del INE, que ve el 10% y lo hace en base a encuestas. No, esto es en base a impuestos internos. O sea, es mucho más rico, más bien hecho, más sofisticado. Entonces yo diría que la crisis, o sea, la situación chilena, que además ha demostrado, ¿no es cierto?, el movimiento social, yo creo, una capacidad de organización que tiene a todo el mundo maravillado, ¿ya? Pero la crisis chilena no la podemos ver si no es detrás de la economía mundial. Y yo creo que esa no solo tiene la crisis económica, tiene también la crisis institucional. Recordemos con qué porcentaje de votación salió elegido Trump, con qué porcentaje de votación salió Bolsonaro. Además, dos tipos, es que eso es impresionante, porque son dos tipos que no dan cuenta de los ideales de la modernidad, ¿ya? No es que a mí me guste, pero son tipos que son homofóbicos, que son racistas, o sea, ¿qué se supone? Que son ideas súper poco modernas, y no les importa decirlas, ¿no? O sea, en ciencia, el IPCC, el panel de expertos de los científicos, que reúne una cantidad de científicos impresionante, ¿ya?
los sacerdotes de la modernidad, ¿no es cierto? Porque hasta hace poco decía, cuando tú querías terminar con un argumento, decía, pero esto es científico. Y tú te tenías que quedar callado porque eso era científico, ¿no? Y ellos están diciendo que si seguimos liberando gas de efecto invernadero, vamos a tener desastres gravísimos. ¿Y qué está pasando con nuestros representantes? Los nuestros aquí, y los de Europa, y los chinos, y los norteamericanos, etcétera, se pelean, ¿ya? Y no podemos llegar, no pueden llegar a acuerdos de cómo dejamos, detenemos la emisión de gases de efecto invernadero. No sabemos cómo hacerlo, no saben cómo hacerlo, y nos andamos peleando, y aquí este gobierno está tirando una serie de medidas para cumplir con los compromisos de la COP, que están llenos de fallas, llenos de falencias, porque hay una contradicción entre este modo de producción que busca la ganancia por la ganancia, y que además de eso nos somete a la mayoría de la población a tener que vender nuestra fuerza de trabajo a ellos, ¿ya? Si no nos quedamos sin empleo. ¿Mm? Algunos tenemos la suerte de todavía tenerlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Más crecimiento económico, ¿ya? Más efecto invernadero, ¿ya? Y un tema importante en la pandemia es que justamente la pandemia nos llevó a que disminuyeran los gases de efecto invernadero, pero por la pandemia, no porque hubieran habido mecanismos, ¿no es cierto? Hubieran habido políticas de representantes responsables. O sea, esa es una cuestión. Ahí yo quería contar, no sé, a mí me tocó leerlo hace poco, lo leí hace poco, o sea, hace un par de años, el libro de la Silvia Federici, que se los recomiendo, ¿sí? Después ustedes me escriben, yo se los puedo mandar, El Calibán y la Bruja. No sé si lo han leído. ¿Mm? Bueno, ahí ella cuenta la transición desde el feudalismo, desde ya, hacia el mercantilismo y el capitalismo, los inicios del milenio. Y les dice, le nombra las frases, el título del primer capítulo es El mundo necesita una gran sacudida, ¿ya? Porque en ese momento estaba pleno, o sea, había muchos movimientos sociales en Europa, ¿ya? Que eran los movimientos heréticos y milenaristas, que lo que querían es lo mismo que queremos nosotros ahora. Comunidades, donde el bien común esté por sobre el bien individual, ¿ya? Y donde las mujeres tuvieron muchísimo protagonismo, ¿ya? O sea, de acuerdo a lo que dice Silvia Federici, una buena parte de la represión de las mujeres, de reducir a las mujeres al ámbito privado, ¿ya? A la familia, y transformar a las mujeres en ese momento en simplemente fábrica de mano de obra, fue una medida, pero sí, muy, ay, no se me ocurre decir la palabra, pero Calzada. sí, muy calzada y muy así, muy de todos los días, ¿ya? O sea, bueno, recordemos que en esa época mataron a las brujas, ¿ya? Pero además de matar a las brujas, ¿ya? Y mataron a los templarios también. Lo que mataron fue una forma de hacer el conocimiento. Una forma, ¿no es cierto? Mataron a las parteras. ¿Cómo sabían las parteras la forma de que lleguen los niños, digamos, de parir? Por la experiencia, por el tacto, ¿ya? Por el olfato, o sea, la partera estaba enterita ahí para recibir a la guagua, ¿ya? Y transformaron, o sea, esas parteras las matan, y después de eso obligaron a que siempre un médico que solo conoce desde la razón, además en un principio puros hombres, que solo conoce desde la razón cómo las mujeres tienen que parir. Pero al mismo tiempo, así podían vigilar de que las mujeres parieran niños, ¿ya? Y no se deshicieran de esos niños, ¿no? O sea, no, realmente, a ti sobre todo te lo digo, Natalia, tienes que leer ese libro, ¿ya? Entonces, yo creo que junto con esta crisis está resurgiendo, uno, la necesidad de descentralizarnos, ¿no?
la necesidad de nuevos conocimientos, los conocimientos, los que tú nombras, Elías, ¿no? Permacultura, huertos con compostaje, ¿ya? Escuchaba hoy día una bióloga que nos contaba de Darwin, ¿ya? Esto es como para ver cómo se está transformando el mundo. Ella contaba que Darwin tuvo dos descubrimientos o hallazgos, ya no sé, importantes. Uno, que todos venimos de la misma especie, ¿ya? Es decir, que todos descendíamos del mono, que fue escandaloso para la iglesia, ¿ya? Bueno, ahora los nuevos hallazgos desde la biología es que todos descendemos de las bacterias, ¿ya? ¿Mm? Es decir, tenemos un origen junto al de los animales y el de las plantas, ¿ya? Y el segundo hallazgo de Darwin, ¿ya? Que no se publicitó, ¿ya? Es ya el tema de que estamos todos conectados con todos, ¿ya? Entonces, hoy día, en vez de hablar de la pirámide, ¿ya? De Darwin, ¿ya? Esto de la lucha por la evolución es la lucha por la existencia y la competencia, se están dando cuenta que ha sido mucho más fuerte la evolución, la asociatividad y la cooperación, ¿ya? O sea, el segundo descubrimiento de él es la lucha por la existencia. Enfatizaron ese, ¿ya? Pero, donde él había puesto al hombre, además al hombre más que a la mujer, en la punta, ¿no? Capaz de dominar todo. Y hoy día, más bien, el tema es hacer un laberinto, ¿ya? Entonces, yo digo, estamos en víspera de un cambio que es mucho más radical que el simple cambio en nuestra forma de organización económica. Saber qué rol juega la inversión extranjera directa en la estructura económica chilena. Eso que mencionó hace un rato, así como por si pudiera hacer alguna aclaración, y de qué, o sea, cómo incide la variación de esta renta o de este indicador en eso, pues en la estructura de la economía en el país. Inversión extranjera directa. Una, yo quisiera decir primero que está la inversión extranjera directa, que la hacen capitalistas extranjeros, pero eso no quiere decir que los súper ricos chilenos sean santos inocentes, no lo son, ¿ya? De hecho, los súper ricos chilenos van a ir a invertir afuera también, ¿no? La diferencia es que ellos, una buena parte la consumen aquí, pero generalmente lo que consumen es importado, ¿no? O sea, pero bueno, algo consumen aquí. El problema de la inversión extranjera directa, o de cualquier otra inversión, digamos, es que, como les decía, una buena parte de su ganancia las pagamos con recursos naturales. Las pagamos con naturaleza, mejor dicho, ¿no? O sea, minería significa deterioro ambiental en los espacios en que se extrae el cobre, ¿no? Agricultura extensiva, bueno, sobreutilización del agua, utilización de fertilizantes que contaminan el agua, ¿ya? Celulosa, bueno, la celulosa es más de nacionales, pero igual. También lo mismo, ¿no? También es lo mismo, o sea, celulosa que roba agua, roba territorios a los mapuches, ¿ya? Es decir, y además de eso se están llevando una cantidad de dólares que nos impide importar otras cosas. Nos vuelve súper dependientes, ¿ya? O sea, vivimos en una economía mundo, ¿ya? No solo por la inversión extranjera directa, sino también por los súper ricos chilenos, en una economía mundo donde el pegamento, como dice Wallerstein, es la división internacional del trabajo, ¿no? Y recuerden lo que nos dicen a nosotros cada vez que se quiere mejorar el salario, poner más límites a la explotación del medio ambiente, que nos dicen, oye, pero la inversión extranjera se va a ir, el patrimonio va a desaparecer, ¿ya?
la dependencia también en este rato de los alimentos importados, ¿no? La clase dominante nos dice, está asegurada, voy a decir 2 veces, la seguridad alimentaria. Pero la seguridad alimentaria está asegurada si vendemos cobre, si vendemos celulosa, si vendemos peces, porque con esos dólares podremos comprar porotos, fruta, etc. ¿Ya? La mejor fruta además se va para el extranjero, ¿no? Entonces, es una estructura productiva, orientada a la exportación, ¿ya? Y en el caso de América Latina, toda América Latina es especialista en materias primas, es decir, en exportar naturaleza con mano de obra muy barata, además. ¿Mm? O sea, ¿cómo será barata en otras partes del mundo que se vienen para acá? ¿Ya? Entonces, esa es nuestra estructura productiva, altamente dependiente de los vaivenes de la economía mundial, ¿no es cierto? Fuertemente dependiente de nuestra naturaleza. ¿Mm? Y además, con esta mala distribución de ingresos, estamos teniendo problemas con nuestra capacidad de importar, pero además estamos estimulando el consumo conspicuo, el consumo de lujo. ¿Mm? O sea, habemos una gran mayoría, que yo creo que es casi el 90, o yo diría el 95%, porque en el 10% más rico tampoco son millonarios, digamos, ¿ya? Estamos viviendo, buscando cómo satisfacer nuestras necesidades básicas, viendo cómo pagamos las universidades de los hijos, de los nietos, ¿ya? O sometiéndolos a tener crédito universitario para endeudarse para la vida, ¿ya? Mientras tanto, hay un porcentaje chiquitito de la población, cuando mucho 10%, pero yo creo que menos, que viven del lujo, ¿no? O sea, veamos cómo se llenan los aviones para las vacaciones, ¿no? Viajes al Caribe, viajes a no sé dónde. Y eso también es contaminación. Sí, o sea, el consumo conspicuo también es contaminación. Esos grandes edificios de departamentos hoy día, no sé, que te cuentan, tú miras la publicidad y también vas a ver que es una mala utilización del espacio, volviendo aquí al tema de estas casas de este condominio que van a construir aquí arriba en Peñalolén, ¿ya? Un condominio lleno de cemento. ¿Por qué? Porque hay que darle espacio a los autos, que son uno por persona. ¿Y por qué no vamos a limitar la venta de autos? Porque la venta de autos genera plata, genera trabajo, genera empleo. Entonces, nos están condicionando. Tenemos una estructura productiva, ¿no es cierto?, muy concentrada, donde yo digo, estos súper ricos, nacionales y extranjeros, nos secuestran la riqueza, nos secuestran nuestra capacidad de utilizar medios de subsistencia, nos obligan a vender nuestra fuerza de trabajo. ¿Cierto? O sea, lo vemos. Yo creo que los pescadores es un caso clarísimo, ¿no? Quedan cesantes, y algunos van a tener la suerte de ir a trabajar al barco factory, de vender su pesca a las grandes empresas, para que se exporte. Resulta tan absurdo, ¿no? No podemos comer la pesca y tenemos el pangazo, el blanquillo. Es un desperdicio de recursos. O sea, si ustedes vieran, después si quieren yo les puedo contar así un poco, no tengo, pero la cantidad de toneladas de carne que se van, y la cantidad de toneladas de carnes que vienen, ¿no es cierto? Lo podemos ver con la publicidad, ¿no? Los supermercados nos ofrecen carne norteamericana, uruguaya, argentina, ¿ya? Y los pollos chilenos se van y llegan. Todo eso no solo es plata, ¿ya?
es aviones que gastan benzina y que emiten CO2. No sé si te quedó clara la respuesta o... ¿Mm? Sí. Ah, ya, gracias. Yo tenía una pregunta que hacerle que siempre me surge cuando hablan economistas y que algunos plantean de que Chile tiene siempre ha sido muy austero en términos del PIB, que no gasta mucho, que ha sido, digamos, en términos chilenos muy amarrete con el gasto público. Y ahora y viendo la deuda de otros países, Chile no tendría una deuda tan alta como, no sé, bueno, países como Estados Unidos, Japón tienen unas deudas, pero inmensas. Y respecto a nosotros, dentro de ese marco, tendríamos una deuda pequeñita, entre comillas. Entonces, ¿por qué esta negativa a pedir crédito, a pedir plata afuera? ¿Por qué este miedo como a endeudar el Estado? Incluso se dijo que el año pasado que Piñera lo mencionó que él no estaba dispuesto a endeudar al país, porque incluso sería una salida buena para ellos, por el sentido de que pido plata, me lavo las manos y después lo que vengan después que se la arreglan como puedan. ¿Existe una ortodoxia neoliberal tan fuerte que le impide dar ese paso? Ahí yo te hablaría de dos patas. Una cosa es los países desarrollados y los países subdesarrollados. Sobre todo el caso de Estados Unidos, ¿ya? Pero que posiblemente lo vamos a tener luego en China. ¿Por qué crees que Estados Unidos puede tener las tremendas deudas que tiene? Es cierto que lo amenaza China, que si China tira al mercado todos los bonos norteamericanos que tiene, el dólar se podría ir al suelo, ¿ya? Pero una cosa, ¿te fijas? Es crear dinero que tiene, en el que la gente confía, como es el dólar, que crear dinero chileno, ¿ya? Esa es una. Segundo, los créditos, ¿ya? Yo creo que sí han pedido crédito, ya, pero es preferible inversión extranjera directa. Parece que da más ganancia que los créditos, ¿ya? ¿Mm? O sea, yo creo que más que no pedir crédito, lo que están haciendo es tratar de que esta crisis la paguen los seres humanos comunes y corrientes. Como los más pobres ya no la pueden pagar, ¿eh? Que la pague ahora no solo los más pobres, sino también la clase media, ¿ya? O sea, es una... pedir más crédito, que además tenemos el fantasma de la deuda externa del 83, ¿ya? Pedir más crédito sería también, ¿cómo es que se llama? Poder aliviar la vida de la mayoría de la gente después de la pandemia. Pero yo creo que también, o sea, el poder acentuar las relaciones de competencia, el poder acentuar las divisiones entre nosotros, las competencias. A ver, mira, yo soy mujer, así que por favor, ¿ya? Recuérdense, o sea, voy a decir algo que es una herejía, ¿ya? ¿Mm? Paridad de género en el trabajo, lo creo, ¿eh? Pero al final hay una competencia entre hombres y mujeres. ¿Mm? O sea, algunas feministas me deben estar matando, así que no sé si lo ponen ya. Pero, o sea, no estoy hablando de la paridad de género en la forma de defender nuestros derechos, ¿no? De mujeres que tenemos más tareas. Pero, pero el nivel de, o sea, competencia, esforzarnos por tener 50.000 títulos académicos si queremos seguir una carrera académica, ¿no? Ya no basta el magíster. Ya, o sea, si tú te vas a una universidad, entre comillas, de prestigio, como podría ser la Católica, o la misma Chile, posiblemente si quieres entrar como persona nueva, te van a pedir por lo menos doctorado. La competencia que hay hoy día, por ejemplo, que hace que la docencia sea casi como un residuo, la competencia por escribir papers, y papers donde te citen, ¿ya? O sea, si ustedes van a escribir papers, pídanle a un círculo de amigos que por favor escriban otros y los citen. Lo siento, ¿ya?
estoy dando el ejemplo en docencia, ¿no? Pero el nivel de competencia que empieza a haber entre nosotros comienza a ser súper fuerte. ¿Mm? Afortunadamente, los jóvenes, sobre todo los jóvenes, ¿ya? Como que dijeron, párele, ¿ya? Y quedar con deuda externa, además está el fantasma de la deuda externa. Y lo otro es que la deuda, a ver, que los que nos pueden prestar plata este rato, uno puede ser el Fondo Monetario Internacional. Las condiciones que pone el Fondo Monetario Internacional son draconianas, ¿ya? Más flexibilidad laboral, ¿ya? ¿Cómo le damos más facilidad a la inversión, ¿ya? Porque si tú aumentas la oferta, o sea, si viene inversión, hay empleo. Es el discurso de ellos, ¿ya? Y los créditos privados se van a fijar, para darnos crédito, se van a fijar en nuestras ¿cómo se llama? Nuestras cifras de balance a pago. Por ejemplo, el 98, Frey se pegó una tremenda metida de pata, ¿ya? Tuvimos una crisis, la crisis asiática, y él, en vez de aprovechar para subir el dólar y en eso darle ventajas comparativas a la producción nacional, compró dólares, retiró dinero de la economía y los efectos de la crisis asiática se agravaron. Pero si no hacía eso, íbamos a tener déficit en balance de pago. Y eso iba a significar que los índices de competitividad de Chile iban a ser más malos, ¿ya? O sea que hay una acentuación de la competencia entre las personas, que afortunadamente gracias al estallido se está aplacando, entre las empresas. Las empresas quieren vender, ¿ya? En un mercado que es cada vez más estrecho por la mala distribución de ingresos, ¿ya? Y entre países, ¿no? Y eso también lo estamos viendo, o sea, hoy día la coyuntura va a ser, ¿no es cierto? Aprovechemos nosotros los chinos para apropiarnos de nuestros recursos naturales. O sea, si miran América Latina hoy día está siendo, o sea, está siendo invadida, ¿ya? Por la apropiación de los bienes comunes, que le diría yo, ¿no? Los bienes de la naturaleza. Eso yo creo que podría ser por ahí la respuesta, ¿ya? Gracias, profe, por esa respuesta. Y vemos que, al igual que nuestras reflexiones que hemos tenido como grupo, hay una relación muy, muy clara en el modelo extractivista y los estallidos que se desencadenaron en América Latina, Ecuador, Colombia, en Bolivia también es un proceso bien complejo que se está generando, pero que tiene que ver con este modelo que ha tenido estados socialdemócratas, más de izquierda y de derecha, pero ha sido extractivista igual. Así que para pasar al otro tema que está relacionado con lo que decía usted con la competencia de los países, hoy día vemos que hay una competencia de las potencias mundiales por quién crea la vacuna y cómo se va a vender a nivel mundial. Así que en relación a la pandemia y considerando los acontecimientos que han ocurrido hasta la fecha, ¿qué información cree usted que nos entrega el fenómeno de la pandemia acerca del neoliberalismo chileno y la economía mundial y la crisis mundial en general que estamos experimentando según lo que usted nos comenta? ¿Y cómo la pandemia devela o agudiza la desigualdad socioambiental de este modelo, de esta economía mundial y del modelo neoliberal chileno en particular? Bueno, yo creo, la desnuda, ¿no? O sea, el estallido ya hizo que el neoliberalismo se sacara unas ropitas, ¿no? Ya les vio. Y la pandemia lo desnudó absolutamente, ¿no? O sea, la pandemia mostró, primero, la irresponsabilidad de la gente con más dinero, ¿no? La irresponsabilidad, si la gran parte de los contagiados estaban en Las Condes y no cerraron Las Condes. Y al no cerrar Las Condes, los empleados que iban a trabajar a Las Condes se contagiaron. ¿Y qué vamos teniendo? Mucho más fuerte, ¿no es cierto?, el contagio en zonas como Peñalolén. Peñalolén hubo un rato en que estaba, pero justamente Lo Hermida y Peñalolén Alto, ¿ya?, que son las zonas más pobres.
Peñalolén es un mosaico de clases sociales este rato, ¿ya? O sea, son los más pobres los que se contagian, son los que más sufren, o sea, el tema del hacinamiento, ¿no? O sea, ustedes deben tener parientes que tengan, o sea, yo también, familias con niños que viven en departamentos chiquititos. La otra vez me contaba una abuela que su nieto había tirado el computador por la ventana. Porque, claro, las mujeres además, ¿no? ¿Ya? Sobre todo las mujeres trabajadoras que tienen que hacer teletrabajo. Y las otras que se quedan cesantes porque no les siguen pagando el sueldo, ¿no? ¿Ya? Con teletrabajo, ¿qué tienes que estar? Con una mano, con un ojo en el computador y el otro ojo cuidando a niños chicos, haciendo tareas, ¿ya? Una vez me tocó una clase y le digo a un chico, le digo, oye, ¿pero por qué no me prendes la cámara? Profe, me dijo, ¿y por qué no me contestas la pregunta que te hago? Y me dice, profe, estoy cocinando y estoy apoyando a mis sobrinos que están haciendo tareas. O sea, la desigualdad, el sobretrabajo, ¿ya? La necesidad de trabajar, la cantidad de trabajadores informales que hay hoy día, ¿ya? Y la misma globalización, ¿no? Cuyos frutos, ¿no es cierto?, lo disfrutan aquellas personas que pudieron viajar, que viajaron a Europa por vacaciones, ¿ya? Y cuyos desastres los viven fundamentalmente los más pobres y los más vulnerables, ¿no es cierto? O sea, ¿ya? El nivel de hacinamiento también, yo creo que ha sido súper fuerte, ¿no? La crueldad, digo yo también, ¿ya? O sea, la irresponsabilidad y el cómo querer ganar, por ejemplo, cuando repartieron las cajas. Yo conozco gente de La Reina que vive a 2 cuadras del Cine Hoyt, ¿ya? Gente consciente y todo lo demás, pero que tiene para comer y recibieron cajas, ¿ya? Recuérdense la intención de Piñera de entregar las cajas con su foto. El rumor, que parece que es cierto, que una gran parte de las cajas, una gran parte de los alimentos de las cajas se las compraron al Albi, que es de Sayé, uno de los súper ricos de este país, ¿ya? O sea, al mismo tiempo la crueldad, ¿no? ¿Cuánto costó que el 10% de la AFP lo pudiéramos retirar? ¿Cuánto costó? O sea, hay un tema de crueldad, el Jumbo con el tema del empleo, ¿ya? O sea, la codicia a nivel de psicópata. O sea, desnuda esa escala de valores, pero por otra, la capacidad organizativa, ¿no? La capacidad organizativa, o sea, el 10% se logró porque las redes estaban ahí, ¿ya? Yo creo que bueno, también está el 169, no solo el apoyo nacional, pero también hay que estar alerta, o sea, con el tema mapuche, pero la crueldad con el tema mapuche, ¿no? También. La tremenda crueldad que empezó antes del estallido, cuando asesinaron al Camilo Catrillanca. Pero la tremenda crueldad hoy día. O sea, yo digo que aquí estamos en dos extremos, ¿no? Una tremenda crueldad y un tremendo heroísmo también, ¿no? Heroísmos de médicos, heroísmos organizativos, la capacidad de hacer ollas comunes. No es fácil. Yo trabajé en dictadura con ollas comunes y no es nada, es fácil. Entre cocinar para un montón de gente, entre distribuir los trabajos entre un montón de gente, en conseguir los abastecimientos. No es fácil, ¿eh? Es una tremenda capacidad organizativa. Las redes de abastecimiento que se están formando espontáneamente, o bueno, no tan espontáneamente porque ya mucho joven está metido ahí, ya, mucho joven, ¿no? No sé cómo estarán los huertos urbanos, pero hasta hace poco estaban habiendo huertos urbanos, ¿ya? Es decir, tenemos por un lado esa
la crueldad de muy poco y, por otro lado, yo creo que una capacidad organizativa que tenemos que fortalecerla como podamos, donde podamos, ¿ya? Eso, no sé si queda claro. ¿No quieren? ¿Mm? Sí, muy claro. Yo quería agregar algo junto a las ollas comunes que usted menciona, que algo que se vio mucho también en la autogestión en los territorios rurales, el comprando juntas, por ejemplo, de las Anamuri, que se empezó a realizar con mucha fuerza, Qué y también bonito. la conexión que ha habido entre campo y ciudad para el abastecimiento. Justamente se han articulado hartas redes de cooperativas de abastecimiento, pueblo ayuda al pueblo, y de hecho hoy día están articulándose para contrarrestar el paro de los camioneros para abastecer de comida a los sectores más vulnerables en Santiago. Así que eso que menciona usted es muy bonito, además, porque nos llena de esperanza y optimismo frente a esta crueldad de unos pocos, como menciona. Eso que, y quería hacer una pregunta igual en relación a si usted ve también dentro de la pandemia, dentro de sus causas, porque fue un tema que conversamos como grupo, dentro de sus causas, un problema de también la dinámica capitalista a nivel mundial. Si hay algo relacionado a eso, el tema de las pandemias en general, pero esta pandemia COVID-19 en particular. Sí, bueno, está la dinámica capitalista de las exportaciones, de este hacinamiento a nivel mundial, ¿no? Que trasplatan la... Bueno, y hay algunas otras, pero que ahí yo no sé si... ¿Qué es esta cosa de la cultura de la sospecha, no? ¿Mm? He escuchado ahora a unos médicos que hablaban de los médicos por la verdad, ¿ya? Que decían que de acuerdo a las cifras de contagio y a las cifras de mortalidad, esto no debería ser considerado una pandemia. ¿Mm? Que el director de la OMS cambió, ¿ya? Cambió la definición de pandemia, que es cuando afecta a todos los países del mundo, cuando antes la pandemia tenía que ver más bien con porcentaje de población contagiada. Pero, o sea, yo ahí, la verdad es que por respeto a las personas que se han enfermado de COVID, no sé, ¿ya? Pero sí está este tremendo intercambio, o sea, este tremendo intercambio que hay de mercancía, de personas, ¿m? Que obviamente le lleva virus, ¿m? La comodidad también, ¿ya? El hacinamiento, o sea, yo creo que es cierto que o sea, la pandemia ha afectado más a la urbe, ¿no es cierto?, a los sectores urbanos, que a los sectores campesinos, que a donde hay más espacio. ¿Mm? Y eso también es parte de la dinámica. La contaminación, la falta de aire puro en Santiago, o sea, ¿cuántos días tuvimos de emergencia? ¿Ya? Pese a que la pandemia se supone que ha bajado el nivel de contaminación, ¿Mm? Tú pasas 2 días de lluvia y al tercer día ya tienes que tener zona de emergencia, ¿no? O sea, este sobreconsumo, esta dependencia, ¿m? de emisores de gases de efecto invernadero y de emisores de smog, es también parte, yo creo, de la pandemia, ¿ya? Es objetivo. No sé qué más conversaron ustedes, porque la verdad es que es un tema súper novedoso. Yo no lo había trabajado tanto como ustedes, creo. Sí, no, tampoco es que lo hayamos profundizado, pero sí estábamos pensando en cómo planteárselo y cómo plantear el momento en que estábamos pensando cómo plantear las preguntas, pensamos apuntar a esa pregunta, pero decidimos descartarla porque no había definición en relación a eso. Pero lo que dice igual usted es importante sobre el tema de las sospechas. Hoy han surgido muchas discursos conspiracionistas, incluso en las comunidades rurales indígenas hay un rechazo a que el COVID no existe casi. Y es compleja esa situación porque el virus puede llegar a esos territorios y puede transformarse en algo endémico, como decía Ana María Ollarse, que es una antropóloga médica crítica,
Y es mucho más complejo eso en un espacio local pequeño, donde hay pocas familias y donde pueden llegar a morir todas de un viaje, y es delicado el tema de la verdad y de establecer criterios que nos permitan lograr ciertos acuerdos mundiales, internacionales, porque efectivamente hay un discurso, incluso los representantes políticos a nivel mundial, que es muy antimodernidad e incluso delirante el discurso que nos hace retroceder a muchos años atrás, y que es importante, yo creo, establecer esos criterios internacionales y mantener una especie de jerarquía de los acuerdos internacionales que los estados mantienen. Por ejemplo, el acuerdo Escazú, que también permitiría proteger a dirigentes medioambientales que protegen los territorios, y que Chile se ha negado a firmarlo, y es terrible eso. Por eso creo que es un comentario solamente. José, Nati, ¿quieren agregar algo más sobre esta segunda parte? No, solo quizás como un aporte a propósito de si devela o, no, o acentúa o desnuda la desigualdad en la pandemia. También me parece como relevante esto de el acceso a las tecnologías y los medios de comunicación, porque existe, claro, como existimos gente que ya un computador, cierto, conexión a internet y una serie de cosas, pero en territorios rurales conozco el dato de una niña, claro, que iba antes a una escuela rural, ahora está cerrada y tiene que casi ir como a la punta del cerro para ver si le llega la señal. O sea, aunque él tuviera para pagar un acceso a internet, todavía no está como... Entonces eso no está incluida dentro del territorio que quiere ser conectado. Entonces, el acceso a los medios de comunicación también se evidencia la diferencia ahí entre gente que tiene acceso y gente que no, y ahí me imagino que la zona rural es la que se ve más perjudicada con todo esto. Eso no más que agregar. ¿Tú, José, no tienes nada que comentar? Me gustaría, ¿me escuchan bien? Sí, ahora sí. Sí. No, también comentar en un comienzo esta epidemia era como, o pandemia, no sé cómo se le calificará actualmente, era como una especie de enfermedad de los ricos, que era la gente que podía acceder a viajar al sudeste asiático, ir a Asia y todo eso, y después se expandió de una forma exponencial en Chile. Entonces, me gustaría saber cuál es su opinión, su pensar respecto de las estrategias del actual gobierno para enfrentar la pandemia. Si generalmente se atribuye que tuvieron un criterio denominado economicista, en el sentido de no frenar la economía para no provocar un descalabro económico, y si está de acuerdo con esa interpretación del actuar del gobierno de Sebastián Piñera. Bueno, sí, pues si al principio se lo que deberían haber hecho el día que se supo de la pandemia, empezar a controlar a los viajeros que venían de Europa. Yo tengo una amiga que llegó en esos días, llegó un poquito antes del 16 de marzo, el 16 de marzo fue el día que nos dieron la cuarentena, ella llegó antes, ella avisó que venía de Europa. ¿Tú crees que algún momento, y ella es médico, así que ella se fue y se encerró en su casa 14 días y todo lo demás, pero ¿tú crees que alguien la controló? ¿O alguien le dijo algo? O sea, yo creo que está el criterio economicista, segundo, el criterio de respetar, o sea, aquí el respeto a la vida también está relacionado con la cantidad de ingresos que recibe, ¿ya? O sea, y no pararon. Si hubieran detenido a las Condes en ese momento, posiblemente tendríamos menos contagiados. Y obviamente yo sí creo que están entre detener la economía, ¿no es cierto?, o detener la pandemia. Sí.
De hecho, después estaban felices porque el 10% había aumentado las ventas en este país, por lo que había parado la economía. Que yo sepa, la minería no ha parado, ni se ha detenido. Sí, yo creo que hay algo de eso, ¿no? Pero también tenemos circunstancias reales, ¿no? O sea, de la gente que no tenía que comer. Gente que salió a Meix, no sé si escucharon esa noticia, que fue a la tele a ver a Meix, que Meix estaba repleto, la estación central, y la misma dueña, la misma señora dueña, no sé, o dependiente, dijo, ¿y qué más quieren? Esta gente viene a comprar cosas, pero no ha recibido ingresos desde hace meses. Por lo tanto, viene a comprar cosas para ir a venderlas. O sea, está por una parte eso, y por otro esta necesidad nuestra de andar vendiendo para poder comprar algunas cosas que realmente son necesarias en cuestiones básicas, y otros que también quieren seguir comprando, no sé, artículos de lujo, ¿no? Creo que, bueno, hoy día que quieren comprar tecnología, no sé si es de lujo, por lo que te decías tú, Natalia, ¿no? No sé si es lujo, porque claro, si tienes a tus niños al colegio, si nos queremos permitir una conversa como esta, bueno, gracias, computador, ¿no? Sí, es fregado la cosa que dices tú, ¿no? O sea, esta cuestión entre... Porque por otro lado, desde la perspectiva de ellos, tú tienes que mejorar la economía para dar empleo, o gastarte, o buscar plata para financiar, que era lo otro que podrían haber hecho, porque en este país sí hay plata, ¿no? Lo que podrían haber hecho es haber hecho lo del 10%, cobrarle más impuestos a los súper ricos, que los súper ricos se echaran las manos al bolsillo y dieran plata, para que justamente la gente que estaba sin trabajo pudiera vivir. Pero ¿cuánto se demoraron en entregar las cajas? Las famosas cajitas estas, que además tampoco daban para alimentar a mucha gente mucho otro rato. Sí, por eso yo creo, Elías, que lo mejor es el pueblo ayuda al pueblo. Y ver cómo... Pero lo otro que te iba a decir también es que ha habido un gran desprestigio a ciertos remedios que dicen que son mucho menos, o sea, que son alternativos, ¿no? O sea, primero dijeron que no se podían tomar este ibuprofeno porque era que es un antiinflamatorio. Y resulta que ahora los mismos médicos dicen que hay que tomar antiinflamatorio porque el virus lo que hace es inflamarte todos los órganos de tu cuerpo. Entonces, o sea, yo creo que también ha habido poca seriedad en términos internacionales. Exacto, y generalmente estos estudios en la medicina se generan con un poquito más de tiempo, entonces como apareció tan luego y todos los estudios se están haciendo de manera casi intuitiva, ahí, oye, ¿qué pasa si probamos con esto, con esto, con esto? Hay muchas verdades que se establecen o que claro, se generan papers, me imagino, y después, claro, aparece lo contrario, como la incertidumbre es mucha en ese sentido y también yo siento que desprestigia a la ciencia como método de obtención de la verdad. Como que a mí por lo menos me pasa que en mi círculo cercano la gente cada vez desconfía más de lo que dice la medicina, la ciencia, y confía cada vez más en terapias alternativas también, como lo de la gente que se trata con imanes o una serie de medicinas de repente que tienen una visión más integral de la salud, por ejemplo, esta cosa del yoga. Entonces, el sistema siento que no tan solo económico se está haciendo agua, sino que también nuestros sistemas de creencia. Sí, absolutamente de acuerdo. O sea, de hecho yo paso haciendo yoga, paso haciendo meditación, ¿ya? Tengo muchos amigos que siguen teniendo las mismas costumbres, yo no las tengo, pero de darse besos, de abrazarse, ¿ya?
de no usar mascarilla, porque están tomando lo que toma Trump, que es el clorito y el clorito. Yo le digo, yo no puedo confiar en algo que le hace publicidad a Trump, ¿ya? Pero ella, y lo defiende muy bien, ¿ya? O sea, ¿y ahí qué me queda a mí? ¿La fe en uno o la fe en el otro? Porque no tengo los conocimientos médicos y porque no hay médicos autorizados, ¿ya? Además, que bicho más raro, ¿ya? Sí. O sea, mata a alguno. La otra vez me contaba mi hija que había un reportaje a 3 personas, a 3 mujeres de la misma edad, con el mismo estado de salud preexistente. Una lo pasó pésimo, para la otra fue como una gripeciña, y una tercera que si no se murió fue, ¿ya? O sea, nadie sabe qué pasa, ¿no? Es raro, sí. Es raro. Ahora, si se fijan, en Europa ahora no hay menos muertes. Hay contagio, pero menos porcentaje de muertos. No sabemos nada. No, si la cultura de la sospecha es horrible. Y en eso los WhatsApp también. Sí. Pero vivimos en un momento de incertidumbre, ¿eh? O sea, absolutamente. ¿Mm? Absolutamente. El principio, o sea, yo creo que esa es la gran lección, ¿no? Siempre vivimos seguritos, ¿no? O sea, está la verdad absoluta de la ciencia, aunque nunca, siempre la ciencia va cambiando, se da cuenta que se equivocó y sigue con otra cosa, con otro paradigma, ¿ya? La seguridad absoluta de que vamos a entrar en un trabajo y vamos a ir ascendiendo en el trabajo, ¿ya? La seguridad absoluta que los inviernos son inviernos, los veranos son veranos, las primaveras primavera, y nunca sabemos. O sea, creo que hacía muchos años que no teníamos un invierno de verdad como este, ¿no? En que hace más frío y todas esas cosas. O sea, estamos absolutamente... Patas. No tenemos bola de cristal. No tenemos bola de cristal este rato. Profesora, Sí. algo sí tenemos certeza, como usted mencionó, hay un plebiscito y lo más probable es que salga la prueba. Así que en relación a eso, y es una piedra angular que está presente en el estallido que apuntó al cambio constitucional, le quería plantear varias preguntas para que usted después las desarrolle todas juntas. ¿Cómo se imagina usted el rol de la ciudadanía durante el proceso constituyente, del pueblo? ¿Y qué dimensiones cree que deberían estar consideradas en esa nueva constitución? ¿Y cómo podríamos también transitar desde esas dimensiones en la Constitución hacia políticas públicas concretas en beneficio de las mayorías? ¿También cree usted posible que los movimientos sociales y los territorios logren hacer notar su reivindicación en el proceso constituyente? Campesinos, campesinas, asalariados rurales y otros actores que tienden a estar más marginales en estas demandas, ¿tendrán o pueden tener la capacidad política para darle solución a sus problemas en este tipo de instancias como una nueva constitución? O sea, bueno, yo creo que va a depender de la nueva constitución, ¿no? ¿Cómo vamos a definir? La constitución al final define qué país queremos y donde el rol del Estado es súper importante, ¿no? Entonces, ahí, por supuesto que va a tener que ver con el nivel de organización. O sea, yo diría, yo estoy absolutamente por el apruebo y el apruebo con 100%, ¿no? Pero no podemos pensar que ahí terminó la lucha. Hubo nueva constitución en Bolivia y que ya la traicionó el Evo con tanto poder, digamos, ¿no? O sea, también se metió en el tema neoextractivista. La tuvo Ecuador, ¿no es cierto? Que él dejó a su sucesor, que entregó a Sánchez, o sea, que estaba con el Fondo Monetario Internacional, y que le hicieron una tremenda manifestación, ¿no? Durante 8 días, 10 días, ¿ya? Está la de Colombia. La de Colombia es maravillosa. Es realmente linda.
permitió una tremenda movilización y te permitió una forma de organización de los afrodescendientes, ¿ya? En el Pacífico. Pero, o sea, la movilización y la organización social no termina con el plebiscito, ¿ya? Y la ciudadanía va a tener que moverse, y por supuesto yo creo que los temas ya están presentes, ¿no? El tema de las mujeres, que tiene que ver fundamentalmente con el tema de la economía del cuidado, ¿cierto? Espero que tenga que ver con eso, ¿ya? Está el tema de las mujeres, está el tema indígena que está presente. Tendríamos que estar pensando en un Estado, para mí, desde mi perspectiva, en un Estado bastante descentralizado, o sea, que ojalá le demos más poder a las autoridades locales, ¿ya? Porque las autoridades locales están más cerca de la población, ¿no? Y hemos visto hoy día que las municipalidades, o sea, que hay algunos municipios, no todos, pero muchos municipios que, por responderle a su electorado, están siendo mucho más consecuentes, ¿no? La municipalidad de Petorca defiende el agua, ¿no? Las municipalidades, algunas municipalidades de los pueblos en la Gualmapu también, ¿no? Pirúa. Pirúa, ¿ya? Es decir, yo creo que una es la descentralización, otra la capacidad que tengamos la ciudadanía de revocar a nuestros representantes si nuestros representantes no se portan bien, ¿ya? O sea, la posibilidad de hacer plebiscito ante ciertas medidas que no parece tan terrible, o sea, los uruguayos pudieron conservar el agua como bien público porque sometieron a plebiscito la privatización del agua. O sea, lo que yo voy es que todo esto es trabajo, y trabajo nuestro, de publicar, de contar, de volver a contar, ¿ya? No o sea, y acuérdense que la Constitución es la ley de leyes, es solamente una norma súper general, puede ser súper corta, ¿ya? ¿No es cierto? O sea, una norma súper general donde ojalá esté el compromiso por los derechos humanos versus los derechos a la propiedad, ¿ya? Donde esté el compromiso por proteger y defender los bienes comunes, ¿ya? El medio ambiente, los derechos a la naturaleza, como hablan los ecuatorianos, pese a que después les hicieron un hoyo a la selva, pero bueno. Pero siempre va a estar esa contradicción a nivel de la economía mundial, ¿ya? Y por lo tanto, obviamente, promover las nuevas tecnologías, ¿no es cierto? La permacultura, el compostaje, los huertos urbanos, reducir el metabolismo entre ciudad y campo, que está pasando, como tú bien lo dijiste, ¿no? Campesinos que van a armar redes de abastecimiento con los más pobres, ¿ya? Formar huertos urbanos aquí en la ciudad. Yo sé que parece locura, ¿no es cierto? Pero, Elías, tú creo que lo sabes, ¿no es cierto? Que estuvieron los huertos de la Victoria en la época de la Segunda Guerra Mundial. Naomi Klein lo escribió mucho en Naomi Klein, y yo después seguí investigando y de verdad, claro, a lo mejor había más espacio, pero todavía tenemos plaza, que en realidad colaboraron como con el 50% de la producción agrícola. Claro, es otra época, es un país, una nación entera luchando contra el fascismo, etcétera. Pero bueno, o sea, yo creo que está ese tema de juntar la lucha por la sobrevivencia desde tu propio protagonismo. O sea, me quiero diferenciar un poco de mi generación, ¿ya? En mi generación el tema es que la lucha por sobrevivencia la teníamos, pero ¿a quién se la entregábamos? Al Estado. Lo que no quiere decir que yo quiera que desaparezca el Estado tiene que existir, de todas maneras tienen que haber reglas, ¿ya? Pero junto con eso es la lucha nuestra por forma de producción económica donde no esté solamente el Estado, ¿no es cierto?
sino formas de organizar la economía, que es lo que tú estás diciendo, desde la ciudadanía o desde el pueblo, como que, ¿ya? ¿Qué es lo que es la economía social y solidaria? Si tú vas formando eso, vas a ir uno disputándole la lógica dominante de la acumulación por la acumulación. ¿Mm? Ahora, ella obviamente va a topar con el tema de los medios de subsistencia. Por lo tanto, tendríamos que garantizar también el acceso, a lo menos al agua y a lo menos a territorios, ¿ya? Que hoy día, en el caso de las ciudades, están siendo invadidos por cemento para que anden los autos. ¿Mm? Entonces, como también, o sea, yo creo que aquí también hacen falta urbanistas para empezar a buscar formas de organización de una ciudad resiliente, como le llaman, ¿ya? Una ciudad que sea capaz de hacerse cargo de sus residuos, ¿ya? Los residuos orgánicos son la mitad de la basura, por si acaso, ¿ya? Pero hacerse cargo de sus residuos, hacerse cargo también de estos residuos invisibles, ¿no? Ojalá tengamos puro transporte público, ¿ya? Y haya prohibición de automóviles privados. No sabemos, o sea, no es fácil. ¿Mm? Pero sí aumentar la resiliencia dentro de las ciudades y también en el campo. No sé si ustedes ubican a Arturo Escobar, antropólogo del desarrollo, ¿ya? Tú lo ubicas, ¿sí? Ay, me encanta. Él habla del pluriverso. Ojalá hagamos muchos mundos descentralizados donde se conectan, como nos conectamos en las redes, ¿no? ¿Cierto? Nos conectamos, somos un nodo, nos conectamos con una red, pero si desaparecemos no importa. No importa porque esos nodos se van a juntar entre ellos, ¿no? Entonces él habla de muchos mundos, y ojalá cada uno de esos mundos intente ser lo más autosuficiente que se pueda. Sabemos que no se puede todo. ¿Mm? Claro, en el desierto falta agua, etcétera, ¿ya? Pero ese ya es un sueño, una utopía de largo plazo, de mediano plazo. ¿Mm? Pero es seguir con la economía social y solidaria, o sea, es respetar que además es espontáneo, o sea, no sé si tan espontáneo, pero sí, Como de sentido común. el sentido común de verdad que nos robaron. Entonces está esa cosa de la intuición, de otra forma de conocimiento que tiene que ver con la piel, en donde tú te metes entero porque es una persona que tú quieres. Lo que no desdice el conocimiento de la razón, ¿no? Por algo llevan Profe, tanto. y usted como mencionó, ese nuevo Estado va a entrar en contradicción con la economía mundial si es que quisiera Obvio. transitar Sí. hacia una economía social y solidaria y dejar el extractivismo rápidamente, a corto plazo, es muy difícil, ¿cierto? ¿Usted Muy cómo difícil. ve esa transición? ¿Cómo podría imaginarse, pensando en un Estado, que lo plantee en un programa de transición hacia un buen vivir que implique dejar el extractivismo de lado? ¿Cómo se lo Bueno, a imagina? ver, bueno, primero necesitamos a la economía mundial, porque, o sea, necesitamos de los movimientos sociales del mundo entero, esa es una cuestión, pero clarita, ¿no? O sea, yo creo que hay que ir viendo la localidad, viendo la nación, pero viendo el mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, como ciudadanía mundial, yo estaría pidiendo que comencemos a trabajar el tema de los bienes comunes, ¿ya? Y lo que te parece una locura, la CEPAL, la presidenta o directora es una mujer que no me acuerdo, Alicia Bárcena, me parece, ella ya estaba diciendo que había que decretar como bienes comunes y por lo tanto limitar el acceso al océano, a la atmósfera, y ver que tenemos bienes comunes como son la paz, la estabilidad macroeconómica, el tema medio ambiente, etcétera, ¿ya? Pero aquí también empezar como, o sea, no más inversión en extractivista, ¿ya? Pero junto con poner no más inversión extractivista,
vamos buscando desarrollo tecnológico, ¿no es cierto? Ojalá reemplazar de a poco la agricultura extensiva, ¿no es cierto?, por agricultura orgánica. Y obviamente, posiblemente el cobre tiene que seguir, pero que Codelco se comporte como empresa pública, ¿no es cierto?, que no contamine como contamina. O sea, hay que poner límites a la contaminación. Sí, ¿no? Y la lógica del sentido común también es súper... Me acuerdo de haber escuchado cómo es más conveniente que un vaso plástico viaje desde China que ir y lavar tu vaso ahí con la agüita que corre o sea, desde la tierra de tu casa, claro. Entonces es como... En un momento nos volvimos locos con esto del plástico y la contaminación, y es súper difícil volver atrás porque o sea, pareciera como facilitar mucho la vida del plástico. Con esto también del delivery que han montado un montón, me imagino todo el plástico que se está generando, y también con los implementos de seguridad del COVID. Entonces, sí, súper urgente apuntar a eso. Y yo quería volver también un poco como a lo que decía sobre esto del plebiscito, que no se trata tan solo de cambiar las reglas del juego en el sentido legislativo, sino que orgánicas más permanentes y que sigan funcionando en lógicas organizativas de trabajo, como que en el fondo no se trata de descansar en cambiar la Constitución, sino que volverse más proactivos en las transformaciones que se requieren, ¿no? La misma Constitución, o sea, el otro día escuchaba a un abogado, la Constitución del 80, ¿ya?, nos hizo descansar en cierta forma. O sea, si ustedes no habían nacido todavía, en la cantidad de organizaciones sociales que había hacia finales, desde el 83 para adelante, por lo bajo desde el 83 para adelante, en dictadura era impresionante. ¿Ya? Y descansamos, ¿no?, descansamos porque el Estado va a hacerlo todo. Bueno, también hubieron trampitas por parte del Estado, pero porque fue una transición negociada. Pero todo eso desapareció, ¿ya? Ahora, no le podemos echar la culpa al gobierno. También está nuestra capacidad de, ya, paremos. Y también en que con la llegada de la democracia, también empezaron a surgir los intereses individuales, incluso al interior de las organizaciones. Interés individual, intereses partidistas, o sea, también, o sea, hay una, que entonces es algo que uno tiene que estudiar, ¿no? O sea, yo escuchaba, se los puedo mandar si quieren, no sé si ubican a Gastón Sublet. Sí. Tú lo ubicas. Ya, no sé si viste una entrevista que le hacen en Limache. Alguien como la Lumbre, ¿ya? Bueno, él habla que dice que siempre hemos vivido para afuera. Es decir, en un sentido mucho más masculino, digamos, o sea, de transformar, de crear, de influir, de afectar. Y dice que la pandemia nos ha obligado a meternos para adentro, a revisarnos nosotros mismos, que también es parte. O sea, es parte nuestra estar colaborando hacia afuera, pero también mirando hacia adentro nuestro rollo. No sé, yo aquí conozco una cantidad de gente que ha estado en unas crisis, yo también, digamos, pero porque estás solo, po. Estás solo, o sea, sí, tú tienes contacto por Zoom, todo eso, pero o sea, el miedo a la incertidumbre es súper fuerte. O sea, en mi caso, yo ya me la viví, digamos, pero de repente me da una pena a mis nietos que les va a tocar un cambio climático tan feo si no hay responsabilidad. Pero a lo mejor no pasa nada, no sé. ¿Ya? ¿Te fijas?
pero es como así, como de repente, ¡ay, qué angustia! Profe, yo tengo una pregunta. Cuéntame. ¿Sabes que una de las acciones económicas de la dictadura fue desmantelar la industria nacional y hacernos un país que dependía de los recursos naturales? Y obviamente que surge también yo he escuchado varias ideas respecto de la posibilidad de volver a reindustrializar el país, para no ser tan dependiente del mercado externo y de las importaciones. Pero esa industrialización implica contaminación, implica desplazamiento de personas, tiene efectos también muy negativos. Y que es como la crítica que le hace el postdesarrollo, el decrecimiento, como a la economía marxista, al socialismo, de que eran demasiado centralistas, contaminadores, extractivistas, que no iban más allá de la lógica capitalistas, y muchas veces incluso se criticaba a Marx, de que Marx quería crear del mundo una gran empresa, que todos fuéramos proletarios, y eso implicaba, tiene unos efectos negativos medioambientales tremendos. Y escuchándolo a usted hablando sobre las huertas populares y esto, también supongo que también debería haber también una vuelta a volver a industrializar el país. Y porque obviamente con huertas colaboramos eso, pero en realidad lo que podría generar nos podría de una forma independizar, entre comillas, de lo externo, es crear nuestra propia industria. Entonces, ¿cómo podríamos hacer congeniar esta idea? Porque todo tiene un efecto negativo en algún sentido. ¿Cómo lo podríamos balancear, equilibrar una economía, o sea, una sociedad con un Estado fuerte, pero que a la vez sea descentralizado, una economía industrializada que a su vez no sea tan destructora del entorno? Sí, Es un bueno, tema muy complejo, creo yo, es como que no súper es... complejo. Ahora, recordemos que la industrialización que tuvimos en Chile ante la dictadura, igual estábamos dependiendo, en esa época dependíamos de la maquinaria, el equipo, los insumos de afuera. ¿Y con qué los comprábamos? Con el cobre, que era el sueldo de Chile. O sea, esa una. Obviamente, no se trata aquí de que somos ecologistas y que nos vamos a ir a vivir con taparrabos a la selva, ¿no? Aunque no sería tan feo. O sea, pero no cabemos así, ¿no? Pero obviamente se va a necesitar industria. Pero también la industria podemos tenerlas con cogestión de trabajadores, ¿ya? O sea, es lo que dice Boaventura dos Santos, ¿cómo combinamos saberes? O sea, que es lo mismo que pasa, que lo decíamos con los médicos, y es lo que pasa con los ingenieros, ¿no es cierto? ¿Mm? Está la pega que tiene que hacer el obrero y el ingeniero que va a crear, pero también el trabajador puede crear, porque conoce su entorno inmediato. ¿Ah? Está todo el día en la pega. ¿Ya? Está la posibilidad, ¿no es cierto?, de hacer cooperativas con las industrias. Obviamente, o sea, ropa vamos a necesitar, cocina necesitamos, porque la leña es bastante más contaminante. Gas necesitamos, estoy de acuerdo, pero también hay un llamado a la austeridad. O sea, ni siquiera como vivimos nosotros, creo que caemos todos en el mundo. ¿Ya? Hay un llamado a la austeridad. Hay un libro buenísimo de un señor de apellido Reckman. Es como volver a tener placer con las cosas sin tener que convertirlas en privadas, ¿no? O sea, no sé. Bueno, tengo un nieto con el que peleo siempre porque a él le encantan los libros. Y todos los quiere comprar. Entonces yo le digo, no, comparte. Pide prestado, ¿ya? Usa biblioteca. Porque el papel es celulosa, son arbolitos y todo eso. Como hemos perdido el espíritu colectivo de ese espíritu, ¿no? De utilizar entre todos bibliotecas, computadores, lavanderías populares, comedores populares. Mucho más entretenido comer en comedores populares que estar cocinándote todos los días para ti, tu pequeño grupo familiar. Mucho mejor sería
bueno, ahora no se puede, pero comer en el barrio, ¿no? Si la olla común no es tan... O sea, yo les digo, yo el 83 lo pasé. Voy a decirlo, es terrible, pero lo pasé chancho con la gente de la olla. Lo pasé, o sea, tenía problemas económicos terribles. Se les inundaban las casas en la época, en toda esa época, pero siempre tenía sentido del humor. O sea, yo iba para allá y me cagaba de la risa. O sea, era... Porque estaba la alegría, estaba el sueño y estaba el compartir. O sea, hay unas historias bellísimas. O sea, está... ¿Pero de qué estaba hablando? Ya. O sea, yo creo que sí, por supuesto que tiene que haber industria. Y también tiene que haber tecnología limpia. Pero no es lo único, también son las relaciones sociales de producción. Y al pobre Marx, pobrecito Marx, Marx no dijo, o sea, Marx dijo que íbamos a llegar a un mundo en que el reino de la libertad iba a superar al reino de la necesidad. Pero yo creo que él nunca se imaginó que íbamos a llegar a este nivel de consumo, ¿no? O sea, yo creo que esa es una cuestión que no puede preverlo Marx en el 1800, o sea, en 1850, no podía preverlo, el mundo era ancho, o sea, estábamos recién, ¿cuántos? 100 años de revolución industrial, o menos, así que está sin petróleo, ¿no? Con la boca abierta. O sea, yo creo en el desarrollo tecnológico, de todas maneras yo creo, José Miguel, yo creo en el desarrollo tecnológico, pero para que el desarrollo tecnológico nos chorree a todos, ¿no? O sea, ojalá no exista nadie que tenga que ir a limpiar baños ajenos, ¿no es cierto? Ojalá se limpiaran solos, los baños públicos, los nuestros sí, ¿ah? O que realicen labores, o sea, ojalá existan robots para hacer esas labores lateras, etcétera. ¿Eh? Pero también tenemos que pensar en la austeridad. O sea, en la austeridad, sí, o sea, y en varias, o sea, cuando yo era chica, la leche no venía en caja, que hay que botar, venía en unas botellitas que tú tenías que dejarla en la puerta de la casa, ¿ya? Limpia. Y entonces venía el lechero y te cambiaba la botella vacía por la llena y cada tanto tiempo te cobraba la plata por eso. Pero era bien chica por si acaso, ¿no? Ya, pero ya. Hay una serie de cosas que se han ido de vidas. O sea, a mis hijos, o sea, yo veo de repente a mis nietos que tienen que tomar bebida todo, o esos jugos plásticos, ¿ya? Mis hijos el domingo y eso, la botella de Coca-Cola. O sea, y de vidrio y retornable. O sea, tenemos que volver a la austeridad, ¿no? Bueno, ahora esa austeridad la tienen la gente más, hasta por ahí también, ¿no? La gente más vulnerable en sus derechos. Se tiene que abrigar para ir a para vivir en un... para resistir el frío, ¿no? No tienen... Pero hay un tema de austeridad súper fuerte, o sea, vamos a tener que movilizarnos siempre en auto, privado. O sea, es rico. O sea, y hay una serie de condiciones que a veces, no sé, pues yo veo a mis hijas que tienen hijos y para ir a buscarlos a veces necesitan, bueno, hacen turno, pero necesitan auto privado porque en algún momento les toca. Pero, o sea, yo creo contigo, José, que hay que industrializar. Y ojalá la industria sea nacional. Pero ojalá no sea centralizada. O por lo menos sea descentralizada a nivel local. Con ciertas reglas. Controladas por la ciudadanía. No por el Estado. Solamente se nota, o sea, donde el Estado, o sea, una lección que tenemos, y que también tenemos desde los socialismos reales,
que yo sé que es un análisis más complejo, pero donde el pueblo tenga capacidad de controlar a sus autoridades. O sea, y ojalá en términos más o menos pacíficos. O sea, recordemos que la Revolución Rusa, la cantidad de traiciones y entre traiciones que hubieron fueron horrorosas, porque era una cuestión gigantesca. O sea, ¿cómo volver al tema localidad? O sea, es cierto que es difícil, ¿no? No todo el mundo tiene esta capacidad de ciudadanía, por decirle algún nombre. Pero se está construyendo. Y la vamos a intentarlo. Y el desarrollo tecnológico e informático también tiene sus pros y sus contras también. Los pros, eso que hablaba usted de la conexión mundial que tenemos y de ser una ciudadanía, un pueblo vigilante, alerta a todo lo que está pasando. Yo creo que estamos viviendo una revolución informática muy distinta, que es muy nuevo y que nos permite no volver a repetir cosas que se vivieron, aunque vemos cosas muy parecidas, por ejemplo, la derecha con su discurso del terror y amenaza. Es muy distinto el conflicto de ahora, de la gente que sale a protestar, que no está vinculada a partidos políticos, pero que sí una ciudadanía muy preocupada de lo local y de sus gentes comunes y vigilantes con el celular. Yo creo que hay una potencialidad en el desarrollo tecnológico, informático, en la inteligencia artificial y en la robótica, como usted mencionaba, que nos podría permitir vivir mucho mejor con austeridad. La tecnología también fue uno de los factores fundamentales para la organización de todas las movilizaciones que se vinieron. Entonces también eso, y ha permitido democratizar la información y también ser selectivo, o sea, ser un sujeto como que decide qué tipo de información quiere consumir, mucho más que antes. Entonces sí, no es como, tampoco me pondría como a juzgar a la tecnología como factor netamente negativo. Y estoy de acuerdo, la tecnología, o sea, no es echar por la borda la tecnología, no, ni echar por la borda la medicina. Sabemos que ha cometido errores, pero de eso de antivacuna, terrible. Terrible. Pero sabemos que hay vacunas que se han convertido en negocio. O sea, sí, claro. Mantener ahí el espíritu crítico. ¿Y tú, José? Yo quería comentar que incluso, por ejemplo, el conocimiento de los pueblos indígenas permitió, por ejemplo, la domesticación de las plantas. El conocimiento, y eso es un tremendo aporte, por ejemplo, que hizo América a Europa. Las papas, salvó de la hambruna, de las pestes, y eso también es tecnología, conocimiento sistemático, de ensayo y error. Entonces también destacar ese tipo de cosas. Y por último, también agradecerle, profesora, por haber estado con nosotros. Fue muy enriquecedora la conversación. Muchas gracias. Para mí también fue súper enriquecedora, ¿eh? Así que también les doy las gracias. También han sido muy enriquecedoras las preguntas, las observaciones. Y además llenarme de optimismo, de verlos a ustedes, verlos preocupados, y el ego también, como les decía. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a ustedes. Abrazo a distancia. Sí. Nos abrazaremos pronto ya. Sí, yo creo que sí. Todas las pandemias han pasado.